¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! Mira la página de Banca Habitat. Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Junia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Y después de esta pausa seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos hablándoles de psicología forense, y seguimos aquí con Vanessa Linde, psicóloga forense. Buenas noches otra vez. Hola, otra vez, Jorge. Con Juan, que acaba de contarnos su caso. Buenas noches. Y ahora quiero presentarles a Javier Beltrán. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Javier es abogado y nos va a poder ofrecer pues ese otro enfoque, esa arista que nos faltaba para comprender esta situación perfectamente. Javier, desde tu punto de vista, ¿cómo se trabaja en colaboración el abogado y el psicólogo forense? Pues tenemos que tener en cuenta que la presentación final de ese informe en un procedimiento judicial que determina que el abogado, siempre evidentemente según la parte que represente, está ciertamente involucrado, debe de provocar que nosotros tengamos una cierta separación. Lo cierto es que el cliente, cuando contrata el servicio del abogado, puede ser que conozca o no conozca a un psicólogo, pero lo cierto es que remite bastante a la profesionalidad o a la experiencia del letrado, cuál es la elección de ese psicólogo, de su interés. Y nosotros tenemos, pues ciertamente, los psicólogos con los que vamos trabajando, gabinetes de psicología, para hacer estas pruebas o estos informes previos que determinarían un poco, en este caso, por ejemplo, por hablar de lo que es tan recurrente ahora, la ley de custodia compartida, la ley 5/11, pues funcionamos con una serie de psicólogos a los que nos gusta darle los máximos hechos objetivos, sin meternos en el trabajo de los psicólogos. Vanessa sabrá perfectamente de qué hablo, porque nosotros solo somos la parte que va a defender y no queremos involucrar ni contaminar, como se suele decir, ¿no?, en procedimiento más bien jurídico, contaminar el trabajo de estos profesionales en la referencia, en este caso concreto, a estos menores que son objeto de la pericia de los psicólogos. Entonces, en ese caso, nosotros procuramos de una manera muy profesional poner en contacto al cliente, los menores en este caso, porque podemos hablar de este caso, podemos hablar de otros, ¿no?, de incapacidades o temas de accidentes con graves perjuicios, por ejemplo, psicológicos, que alguien ha sufrido y que queremos evaluarlos precisamente para una posible responsabilidad civil. Pero intentamos, en cualquier caso, y por contestarte la pregunta, no meternos en su trabajo, que bastante difícil es. ¿Tú estás de acuerdo, Vanessa, en que es importante mantener esta objetividad? Sí, sin lugar a dudas. Es importante que nosotros tengamos una relación totalmente objetiva con la persona que vamos a evaluar, en este caso con su cliente, para realizar lo mejor posible ese informe, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que nos metemos. Te llama, sí, inicialmente, ¿no?, te llama el abogado o la abogada haciéndote una muy amplia introducción, ¿no?, del caso, de lo que ocurre, de lo que pasa, del enfrentamiento entre las partes. Y claro, en este caso uno tiene que estar muy consciente de que va a ver a ese cliente por primera vez y tiene que hacer una valoración de la situación, ¿no?, actual, sin dejarse influir porque claro, en este caso ellos buscan, ¿no?, un objetivo, tienen un objetivo dentro del procedimiento que es totalmente diferente al nuestro. Por lo menos así tenemos que... Claro, dos objetivos totalmente legítimos, pero en diferentes... También pensar que muchas veces el cliente, ya un poco con la experiencia, intentas dejar fuera eso, pero muchas veces no logra conseguir el envenenamiento de su abogado para que se le traslade de una manera o de otra lo que ha dicho, ¿no?, la presentación. Pues te voy a mandar a un cliente cuyos hijos quiero que digas o quiero que me pruebes que tienen un trastorno de, por ejemplo, en este caso, un síndrome de alienación parental, en cuanto a que mi cliente me está diciendo que están todo el rato diciéndole cosas de él, que la madre le habla mal, etcétera. No, sería un caso. Y efectivamente sí que les damos la llanda, como se suele decir, pero nos frenan bastante porque al final, fíjate que es cierto que la emisión de ese dictamen que podemos aportar como prueba de parte tiene que ser lo más, en este caso, objetiva posible de su parte. Muy bien, Javier, has mencionado el síndrome de alienación parental, que de él hemos hablado antes un poquito, y yo creo que es interesantísimo. Juan, ¿tú crees que en tu situación puede estar ocurriendo algo de este tipo? Hombre, yo creo que puede ser. Y conociendo a la madre y conociendo a mis hijas,
Tiene toda la pinta porque, claro, es vivir el día a día con tus hijas, te dan un poquito de rechazo, o sea, rechazo hacia mí, claro. ¿Notas ahí un cambio? Claro, un cambio un poco brusco. Estás con ellas y dicen papá esto, papá lo otro, mamá dice esto, mamá dice lo otro. Pongo cambio en la actitud, ya no están a lo mejor tan alegres, tan contentas, están un poquito reacias hacia mí cuando estoy con ellas, o un poquito alerta. Parece que como si la madre le hubiera dicho cualquier cosa sobre mí. Javier y Vanessa, cuando un paciente una persona acude a vosotros a comentaros un caso de estos, ¿qué es lo que hacéis? Claro, perdona una cosa que ha dicho muy importante. Empezamos a notar cómo, por ejemplo, los menores no se quieren ir. Tengo que decir también que opera de la misma forma inversa, es decir, el síndrome de alienación parental es padre, pero puede ser también de la madre, es decir, que notamos como, por ejemplo, los menores no se quieren ir con el que le toca, el custodio en este caso, que puede ser el padre o la madre, pero no se quieren ir de la casa cuando ya han estado con él 2 días. Es curioso. Entonces ahí empezamos a notar lo que le puede pasar a Juan, que efectivamente las hijas no se quieran ir con él, o que le diga a la madre que no se quieren ir con él, pero luego el domingo por la noche seguro no se quieren ir de casa de usted, ¿no? Hombre, tampoco es mi propósito. Lógicamente yo quiero disfrutar de mis hijas igual que cualquier padre. Claro. Entonces, claro, cuando te presenta este caso de que voy a recoger a mis hijas y de repente te dicen cualquier cosa como que me ha dicho mamá que no corras en el coche, que vas muy loco, absurdeces, ¿no? Pero bueno... Nosotros, además, fíjese lo que dije Juan, que Vanessa me dará la razón. Nosotros efectivamente en este caso separamos mucho lo que nos dice el cliente, porque realmente la pericia que hace el psicólogo, en este caso el informe, es determinante para saber si eso que nos está contando el cliente es cierto. Nos encontramos muchas veces que por un muy buen trabajo realizado en una pericia, lo que nos han contado era absolutamente falso. E incluso sacamos o se deduce muchas veces de preguntas a los menores o al cliente cosas que no sabíamos de lo que estaba verdaderamente ocurriendo. Y eso es precisamente la objetividad del informe, que bueno, pues los psicólogos a base de test lográis engañar, ¿verdad? Es muy famoso el caso de que le preguntan a un niño cuando llega, ¿tú tienes miedo a algo? El niño, no. Y al cabo del rato, con otra pregunta distinta, pues ¿tienes miedo a los tiburones? Dicen que sí. Entonces son muy hábiles y le dan la vuelta a todo. Por eso en el tema de los menores se les logra sacar verdaderamente la verdad. Algún día, perdón, tenemos que hablar de los test, lo interesante que es la forma de preguntar para conseguir la mayor veracidad en la respuesta, pero yo he estado escuchándoos y me llama mucho la atención, pues en este caso los menores que están cambiando, como decís, en 2 días piensan una cosa, a los 2 días de estar con el otro progenitor piensan otra cosa. Este cambio emocional tiene que ser un trastorno importante, ¿no? Desde la psicología, ¿qué se puede hacer en un caso así? ¿Qué recomendarías, Vanessa? Bueno, yo no diría tanto un trastorno, ¿vale? Aquí básicamente existe un conflicto de lealtades por parte del menor. Es decir, hay que tener en cuenta que los niños tienden a protegerse. Hay una situación de separación en la que hay una gran conflictividad y el niño, cuando está en casa de su madre y cuando está con su madre, su manera de protegerse tiene que estar bien en ese ámbito, tiene que agradar a la madre para que la madre no se enfade si dice algo positivo del padre, etcétera, ¿no? Tiene que haber una protección del menor, porque el tiempo que esté con la madre tiene que encontrarse bien. Por el contrario, cuando se va con el padre, todo esto en situaciones altamente conflictivas, ¿vale? Cuando se va con el padre, evidentemente también tiene que convivir en ese ámbito que es diferente y por lo tanto tiende a agradar también a esa parte. Pero por eso yo busco también el tema de la custodia compartida, de tener a mis hijas, porque yo también tengo derecho a demostrar a mis hijas que las quiero y que tengo un afecto sobre ellas, porque si no, yo pienso que tendrían trastorno mis hijas si mi mujer solo tuviera su custodia. Pues imagínese, al hacerse mayor, con los amigos, tu padre es esto, tu padre es lo otro, o sea, todo lo que le pueda decir mi exmujer, o sea, eso puede influir bastante en la mentalidad de mis hijas respecto a su padre. Claro. O sea, ¿qué pueden llegar a pensar? Que soy un monstruo o algo parecido. O sea, yo pienso que a lo mejor la posible coacción de su madre
el poder ese que tiene sobre la decisión del pensamiento de su padre, de cómo su padre, qué es su padre, eso yo pienso que hace que se puedan trastornar en un posible futuro. Además, siempre decimos, Claro. y me lo confirmará Vanessa, los niños son verdaderas esponjas. Claro. De hecho, pueden pasarse perfectamente las vacaciones de verano, que suelen corresponder, ahora se dividen en 4 periodos de 15 días. Normalmente tenemos en cuenta los meses de julio y de agosto, ¿no? Entendemos que sí que hay vacación previa, pero bueno, esos días intentamos, más que nada para cuadrar, ¿no? Los 4 periodos de 15 días, los niños desarrollan unas actividades con el padre que son propias de estar con el padre, digamos las más guerreras o las más pues, del niño con el padre, etcétera, ¿no? Y ahí sí que se crea un vínculo muy importante, que por eso realmente se ha promulgado, se ha publicado y se intenta que así funcione la custodia compartida en muchos países, precisamente no para garantizar una igualdad de géneros, ¿no? Pues lo mismo el padre que la madre, no se trata de esto, se trata de que lo que se llama al final es el principio favor fili, que es el derecho de que el niño esté en las mejores manos siempre. Por eso interviene siempre en procedimientos de familia el Ministerio Fiscal. Se trata del niño. Muchos clientes dicen yo quiero, y le frenamos en seco. No, tú no quieres, quieres tus hijos. Pues mi mujer tiene la casa, que puede ser el caso de que pueda pensar aquí Juan. Claro. No, la casa es de sus hijos, hasta que sean independientes y económicamente o mayores de edad que puedan ganar dinero para mantenerse. Y en este caso concreto, esa tensión que se genera con el padre, como sería el caso de usted, recogiendo a los niños a las 5 y devolviéndolos a las 8, sería muy atenuada, por ejemplo, muy disipada en el caso de que pues, pudiera permanecer más tiempo. Tampoco promulgamos nosotros, por ejemplo, en el asesoramiento a un cliente, que sea semanas continuas. Dentro de esa semana proponemos que el no custodio, sea el hombre o la mujer, pueda ver a sus hijos perfectamente la tarde de lunes o de miércoles un rato, para no perder ese hilo que es tan importante. Y en cuanto a, por explicarlo de una manera más técnica, ¿no? Esa relación que se puede quebrar es mucho mejor que los padres hablen, que puedan verse con los niños, que puedan tener a los niños en su compañía al mismo tiempo, pero también hay que entender que la ley está por encima y ahora parece ser que en la Comunidad Valenciana por lo menos lo que se va a imponer es la custodia compartida. Cuanto antes hablen entre ellos, los padres mejor. Claro, es un poco lo que decía Juan, ¿no? Está claro que lo ideal es una custodia compartida, no por nada, sino porque los niños tienen que desarrollarse de forma equilibrada y recibir el cuidado de ambos progenitores, porque es así como se necesita, ¿no? Para un desarrollo funcional efectivo y bueno y positivo. Entonces ya no se trata, como dice Javier, de no es que yo quiero, el padre quiere, la madre quiere, no, es que eso es lo adecuado para los menores. Lo que ocurre es que tú sí que supongo que lo habrás visto más a menudo, cuando hay mucho conflicto entre las partes es muy difícil tener una custodia compartida, puesto que no se trata solo de lo que dice luego la sentencia de 15 días contigo, 15 días conmigo, sino que luego surgen otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay un día que yo no puedo porque pasa no sé qué, tengo que hablar contigo para que me cambies o para que me digas, o tengo que ir al médico, ¿qué te parece? Claro. ¿Vas tú? ¿No voy? Quiero decir, tiene que haber una comunicación fluida y es indispensable para que haya una custodia compartida efectiva. Y para ampliar un poquito el enfoque, Javier, ¿en qué casos es fundamental el informe psicológico forense para determinar hacia dónde se decanta el juez? Claro, efectivamente los ámbitos son como las jurisdicciones, ¿no? Sabéis que tenemos la jurisdicción civil, que es todo el tema de reclamaciones, contratos, familia, que está incluida, el tema penal fundamentalmente en estos dos. En el ámbito civil, cada día más nos encontramos pues, precisamente en el ámbito del derecho de familia con la necesidad de que acudir a un juzgado para que una persona ajena pueda realizar las pruebas que son lo que llamamos el gabinete psicosocial allí. En Alicante, por ejemplo, hay 2 juzgados de familia, mantienen el mismo, pues muchas veces muchos clientes prefieren que a sus hijos, para realizar en su caso una petición o para interesarse verdaderamente si están bien, realice el peritaje un externo al juzgado para luego aportarlo como prueba. En este ámbito, que sería el ámbito del derecho de familia, es muy utilizado el que por parte de un psicólogo experto e independiente se pueda realizar un peritaje en el que, insisto, procuramos no meternos porque al final es el bien del menor. No nos olvidemos, como estamos diciendo, que son esponjas. Los niños notan, pero con unos sensores
terriblemente. Yo lo vengo viendo muchísimos años y notan con sensor cualquier tipo de crispación, la más pequeña que sea, que hay entre los padres. Entonces, en el ámbito de la familia postulamos precisamente que, salvo que, como suele ocurrir también, que ahora hablaríamos de temas económicos, ¿no?, de cuál es el coste de ese informe pericial, se aplique. También, por ejemplo, en temas de reclamaciones por responsabilidades civiles, que hay pues derivadas, pues ¿quién no ha tenido un accidente de tráfico? ¿Quién no ha tenido que alegar pues que mantiene una depresión a consecuencia de algo que le ha ocurrido? En esta rama del derecho, que sería también la rama del derecho penal, pero orientado hacia la responsabilidad civil, es absolutamente necesario la determinación por parte de profesionales externos de cuál es la incidencia a estos efectos, ¿no?, de esa depresión o de ese contenido que pueda ser peyorativo para el cliente, para poder alegarlo al final, desgraciadamente, para solicitar económicamente una cuantía superior. Hablabas de la importancia de los temas económicos. En este sentido, ¿cómo está la situación? Porque realmente si son pruebas, me imagino que son pruebas costosas. Claro, por ejemplo, en los juzgados de familia donde nosotros ejercemos, pues nos hemos encontrado con que muchas veces los propios jueces dicen: ¿pueden ustedes someterse a un peritaje externo? Se insacula, que es elegir uno de los que hay en los libros de la Comunidad Valenciana, y se elige. Pues puede costar, a lo mejor, este profesional, merecidísimo, puede solicitar 1.200 euros, que en este caso a lo mejor los clientes no tengan. De momento, y en Alicante, que es donde podemos decir que hemos ejercido más, aunque también hay muchos juzgados que también lo hacen, hay un gabinete, que es el gabinete psicosocial, que gratuitamente, ese es el coste que estamos pagando de la justicia, determinan con estas periciales y estos test que estás diciendo cuál es la mejor o el mejor tipo de custodia compartida para los menores. Ajá. O sea que existe ese recurso. Podríamos decir, fíjate, perdóname, que no habría justicia para ricos y para pobres en derecho de familia en cuanto a las periciales, porque las hace el juzgado, y cuando las hacen peritos externos el coste es más o menos asumible. Bueno, tenemos el turno de oficio también. Efectivamente. También la gente que no pueda litigar con un abogado propio tiene un turno de oficio al que puede acudir, y también hay psicólogos en ese turno de oficio que son gratuitos para la presentación de un informe inicial. Corre a cargo también de la Administración de Justicia. Muy bien. ¿Y en qué otras áreas existe esa colaboración entre psicólogos y abogados? Prácticamente en el área del derecho penal tenemos muchísima relación también, hablaríamos de psicodependencias, o sea, dependencias también de tóxicos. Nosotros muchas veces sabéis que la condición de toxicómano de una persona puede ser considerada en unos casos como un agravante, en otros casos como un atenuante. Por concretar y no extendernos con lo que sería hablar, pues eso, ¿no?, de la toxicomanía, sí que es cierto que existen muchísimas periciales que informes psicológicos que determinan, en este caso también penal, cuál es la peligrosidad del sujeto para poder alegarlo ante un juzgado de lo penal, una audiencia en una causa criminal, para poder intentar lograr esa atenuante, o en ese caso ese agravante, si podemos acreditar que no está bien, ¿verdad? Y utilizarlos como peritos muchísimo más intervenís muchísimo más, ¿verdad?, en estas causas, para probar cuál es la tipología de una persona, que a lo mejor en el tema de la familia. Sí, en este caso también se utiliza. Nosotros también, en este caso en concreto de la toxicología, trabajamos en colaboración con las unidades de dependencia, en este caso si han sido tratados, y colaboramos, ¿no?, con diferentes centros a los que hayan podido acudir, etcétera. Por ejemplo, en este caso de adicciones, ¿sería posible que este gabinete hiciera una analítica que verificara si realmente la persona está consumiendo una sustancia? También, bueno, en ese caso, aparte del psicólogo, sí que hablaríamos ya más de psiquiatría forense. Por ejemplo, en un caso, volviendo por el caso de familia, ¿no?, en un caso de por ejemplo, una presunta alegación de un esposo o una esposa, no es por hablar de género, que diga que no quiere, por ejemplo, compartir, en este caso, desconozco también el caso concreto, pero la posibilidad de que el cónyuge no quiera que su esposo o su pareja, de hecho, quiera tener a su hijo, nos llevaría a determinar también una pericial. Muchas veces dicen, pues no quiero que vaya porque consume sustancias, pues se puede solicitar un informe psiquiátrico con unas periciales, en este caso sí que son más caras, con el tema de el consumo de cannabis o de cocaína en pelo, etcétera, pero sobre todo basándonos en lo que es la psicología, sí que se puede determinar por parte de un psicólogo, que podemos llevar de perito de parte a un procedimiento criminal, la nula peligrosidad de ese sujeto, o que sea, ¿verdad, Vanessa?, sea
se ha reintegrado un poco en la sociedad, o que habiendo estado en un periodo de desintoxicación está mejor y puede estar con su hijo. Muy bien, como nos queda muy poquito tiempo, yo para terminar me gustaría saber qué le podéis aportar a Juan, cómo enfocaríais su caso, qué es lo que le podéis recomendar. Claro, Bueno. sobre todo eso, una orientación para que cada vez que vea yo a mis hijas pues no me sienta como que estoy forzando a dos niñas a que estén con un desconocido, que no se sientan obligadas, que no tengan un rencor hacia su padre por culpa de una tercera persona, pero bueno, en fin. Mira, yo a nivel jurídico, que es la parte que me toca, Vanessa puede a lo mejor pulirte más lo que son los datos personales tuyos con las niñas. Lo primero que te aconsejo es paciencia, porque si las niñas además son pequeñas, pues es complicado, ¿no? Que puedas recuperar eso que tenías cuando estabas con ellas a diario, pero sobre todo que tienes una ley que te ampara, que tienes unos juzgados de familia a los que acudir con profesionales que van a velar al final por el desarrollo de tus hijas, por el interés de tus hijos, y que en el tema de la pericial que planteaba si era conveniente o no era conveniente, pues que te des cuenta que la pericial va a determinar al final si tus hijas están bien, no lo que quieran o lo que no quieran, porque los niños, como ha dicho Vanessa, son muy volubles y cambian, ¿no? Lo de la estrategia, pero que sí que puedan determinar de alguna manera qué es lo mejor para ellas. Si para ellas lo mejor es la custodia compartida, no dudo que se te concederá. Claro, lo que pasa es que es el nieto que tengo yo, claro, la niña de 3 años, pues igual todavía no asimila lo que ha pasado, ¿no? Pero claro, ya la de 7 pues ya empieza un poquito a ya pensar por sí misma, y a dejarse, absorbe también lo que le pueden decir por otro lado. Pues en esos test que te podrá hacer un gabinete a nivel privado se determinarán muchas más cosas de las que te imaginas, y así precisamente podrás ver si eso lo solicitas o no lo solicitas como prueba privada. Claro. Lo que pasa que, bueno, en primer lugar, sí que es verdad intentar un poco tener tú, ¿no?, alguna información con las niñas, hablar con ellas, e intentar ver a ver qué les está ocurriendo, ¿no? A ver si son capaces de expresarte un poco qué es lo que ocurre. Si es así, que tienes indicios de que hay una cierta manipulación negativa por parte de la otra parte, evidentemente aquí habría que actuar de alguna forma, sobre todo por el bien y la estabilidad de ellas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, entramos ya en un ámbito un poco complicado, porque en este caso se puede proceder a una pericial psicológica, pero como sabes, Javier, necesita el consentimiento de la parte custodia. Conocimiento hay de que se pueden decir cosas, porque las niñas... ¿por qué mamá dice esto? Tampoco voy a entrar en detalles, no ahora, pero ¿por qué mamá dice esto de ti? ¿Por qué mamá dice esto, lo otro, tal? Entonces, conocimiento de cosas hay. No sé cómo es vuestra relación, el de la madre contigo, quizás... Bueno, un poquito tirante, lógicamente, porque tampoco ha pasado hace tanto tiempo que ha pasado, entonces está un poquito ahí. Si no está muy deteriorada, sí que podríais llegar a... Hombre, podemos hablar. Exactamente, hablar y mostrarle a la otra parte tu preocupación de que tus hijas crees que se sienten mal y que algo ocurre, y quizás... No, lo que pasa es que a veces puede ser un poco agresivo. Al final son para toda la vida las niñas, claro, o sea, vais a estar... Puede ser agresivo el tener que explicarle a la madre, hablar con ella eso. No sabe, ahora mismo no sabría decirte qué reacción podía tener ella. Entonces, claro. De ahí mi consulta y mi... Sí, también explicarle lo que hablábamos de que al ser esponjas, cuanta menos cosas diga el uno del otro, mejor. De hecho, hay un decálogo publicado ahí en el juzgado que dice eso, ¿no? Que intentar evitar a que los hijos sean las armas arrojadizas del uno al otro. Lo que pasa es que eso es muy complicado. Muy bien. Ese decálogo, quiero hacer un paréntesis, porque podrán encontrarlo nuestros espectadores en nuestra página web, terapia.tv, porque nos parece muy, muy interesante, ¿eh? O sea, que se amplia de información. Pues nada más, se nos acaba el tiempo. Yo agradeceros de verdad que hayáis podido venir a contarnos vuestra experiencia en vuestras profesiones, a Javier, a Vanessa, a Juan. Muchas gracias por haber venido. Muchas Gracias a ti. Y nosotros, cambiando de tema, vamos a ver, como cada semana, En Conexión, que tienen en común la psicología con una disciplina muy curiosa. Vamos a verlo. Hola, buenas noches. Estamos una semana más en Conexión y esta noche les vamos a hablar sobre la psicología y el networking. Para ello tenemos a Mónica Guillén, que es la directora del Centro de Idiomas La Olla, en Elche. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Si no te importa, voy a hablar en inglés.
porque es una parte muy importante a la hora de hacer networking. Okay? Okay, networking it's an activity where a group of people, mainly from businesses, get to know each other and they talk about their businesses and they find that they make business with other people, sharing what needs they have, what services or products they can offer. ¿Cómo utilizas el networking en tu trabajo? Well, we do it through different means. We belong to different associations, and there we talk about what services we can offer, and they let us know if they need that, if they know about somebody who needs that kind of service. And we also go to events. It's very important nowadays to be up to date with that kind of activities, and you have to try to get in contact with different business because you never know when you are going to find some people who needs your service. ¿Hasta qué punto crees que es importante la empatía a la hora de traducir un idioma o a la hora de hablarlo? It's really important because apart from learning the language, is important that you get to know the culture and the people, especially you want to do business in different countries. You know, you had to approach people, what things they like, what things they don't like, those kind of things. Mónica, como profesora de inglés, ¿crees que es importante enseñar a un niño un idioma desde una edad temprana? Well, I think it's not only important, but it's essential if we want the child to acquire a good pronunciation, mainly because children are able to pick sounds that we don't have in Spanish, and they are able to that before they are 6 years old. So if we manage to teach them those sounds before that age, they won't have any problems to be able to listen to those sounds we don't have. And also they are very receptive at that age. And through games and stories and songs, they learn a lot of vocabulary and sentences, which is... Gracias. Seguimos hablando de networking y ahora le vamos a hacer una pregunta a John, que es director de Futura Formación. ¿Qué te aporta a ti el networking en tu crecimiento personal y profesional? Hola, buenas noches. Para mí el networking es súper importante, pero es una actividad que significa que vas a sitios y conoces a gente, no es una cosa extraña o nueva, es lo que hacemos de día en día. Vamos a lugares, conocemos a gente. Esa gente, algunos tienen las mismas ideas como tú y otros no, y muchas veces encuentras una sinergia entre las ideas que tienes. Como aquí en el Business English Day, tenemos gente que también quieren usar idiomas en su vida normal, y entonces para mí, cuando voy a un sitio y encuentro a gente y conozco a unos, hago amigos y conozco a gente que a veces son muy importantes. Y que yo también es ver lo que puedes traer, lo que puedes aportar a esa relación. Muchas veces puedes ayudarles a las personas, no es buscar recibir, es buscar maneras de dar en tu vida. Aportar a la gente que conoces. Muchas gracias, John. Gracias, ha sido un placer aparecer en este programa y hasta la próxima vez. Y nosotros terminamos esta entrevista tan interesante esperando que les haya gustado y hayan aprendido un poquito qué es el networking y la importancia de los idiomas. Les veo la próxima semana en conexión con otras disciplinas. Buenas noches. Y estamos ya en la última sección de nuestro programa, en consulta, donde sabéis que atendemos vuestras sugerencias, donde podéis contarnos vuestro caso y un equipo de profesionales se encargarán de atenderlo. Tenéis que enviarnos vuestras sugerencias al correo electrónico consultas@enterapia.tv.
Y para atender el caso de hoy está con nosotros Lorena Manzanas. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué consulta hemos elegido para hoy? Pues hoy nos ha escrito Jesús y nos dice que qué aporta la risa, ¿no? Que le han estado hablando que la risa genera... es buena para la salud, ¿vale? Y bueno, ha escuchado algún tipo de terapia, sobre todo lo de la risoterapia, que se ha puesto muy de moda, y nos pregunta pues que a ver si le podemos explicar qué es la risoterapia y hablar un poco de lo que aporta la risa. Muy bien, pues vamos a intentar aportarle algo a esta persona. Esperamos. ¿Es lo mismo el sentido del humor que la risa, para entrar en materia? No, la risa en sí es un reflejo, ¿no? Es algo fisiológico. El humor está en las personas. Cada persona es diferente, ¿vale? Algunos tienen un sentido del humor muy, muy elevado y otros tienen un sentido del humor muy escaso. Pero la risa es, pues eso, un reflejo, ¿no? Un reflejo, ¿no? del humor, ¿no? Cuando te cuentan un chiste, pues la respuesta es reírse. ¿Y piensas que realmente es importante el sentido del humor? Yo creo que es muy importante el sentido del humor, porque aparte de ser bueno para la salud, también es bueno para las relaciones sociales, ¿vale? Y para llevar un tipo de vida pues con mucha más alegría, ¿no? Entonces pienso que sí. ¿Sabemos algo a nivel fisiológico, algo de...? Sí, se están haciendo muchas investigaciones, antes no se conocían tantas porque, claro, al ser un reflejo de cómo es tan universal, pues... No... Sí, porque es curioso que es algo muy universal, o sea, en todas las culturas... En todas las culturas la risa es para todos lo mismo, ¿no? Y entonces, a nivel fisiológico, el hecho de reírse genera un movimiento de músculos que ni tú ni yo ni nadie sabemos que existen, ¿vale? También al reírnos generamos muchas endorfinas, nuestro sistema nervioso se activa. Entonces, también es muy bueno para la gente que padece depresión, ¿vale? Se está trabajando mucho con la medicina de la risa, que los médicos lo están utilizando para la gente que tiene problemas crónicos de dolor, como la fibromialgia, sí, el cansancio crónico, la artritis, esclerosis múltiple, ¿no? Todo eso. ¿Medicina de la risa sería lo mismo que risoterapia? ¿O? No. La risoterapia en sí es, es una herramienta, ¿vale? Que se utiliza pues para hacer en grupo normalmente para que la gente libere tensión, ¿vale? Entonces hay muchos juegos, hay muchas dinámicas, también la utilizan muchos psicólogos pues para las parejas, para que entre ellos surja pues otra vez esa conexión, ¿no? Porque normalmente se dice que tú te enamoras de una persona si te hace reír. Es cierto. Entonces, el hecho de que nuestra pareja nos haga reír, pues como que genera esa tensión, ese hormigueo. Que a nivel filogenético, incluso desde el origen de la especie, el cuerpo sabe que la risa es importante, ¿no? Que es algo sano, y por eso también busca en su pareja algo así. Claro. O sea, nosotros necesitamos llevar una vida feliz. Y la felicidad conlleva una risa, ¿no? Una sonrisa. Y contar chistes, ¿no? Tú estás ahí en un grupo de amigos y te cuentas un chiste y te vas a tu casa contento. Claro. ¿No? ¿Y por qué ocurre que a cada persona le hacen gracia un tipo de cosas? Porque hay... Bueno, eso va curioso. Por el tipo de personalidad, ¿no? También es verdad que el humor en sí es un mecanismo de defensa. ¿Vale? A lo mejor hay una situación un poco hostil, un poco con tensión y alguien cuenta un chiste, entonces ya se rompe el hielo. Se relaja la tensión. Claro. Entonces, ¿por qué a cada uno le afecta de una manera? Pues depende ¿no? de la personalidad Muchas de cada veces uno. parece que incluso pues, la típica broma, o ver a una persona, por ejemplo, que choca contra una puerta transparente, es algo que en casi todas las culturas hace gracia, pero quizá más a las personas que eso les produciría mucha vergüenza, ¿no? O que son más vergonzosas. Claro, porque, a ver, el hecho de que tú veas a una persona que se cae hace gracia porque es una situación embarazosa, ¿no? Entonces te entra una risilla así nerviosa que no sabes por dónde tirar y eso pues es lo que he dicho antes, quita mucho hierro al asunto y es una reacción. Claro. O sea, a ti te habrá pasado muchas veces que un amigo tuyo se ha caído y tú pues
te has reído, has visto que se ha hecho daño y ya la cosa cambia. cambia. Y de hecho con los bebés, incluso cuando a veces un bebé se da un pequeño golpe, el bebé lo primero que hace es mirar al padre y si el padre se asusta, pues él llora, ¿no? Y si el padre se lo toma de otra Él manera, se ríe. En el caso de los bebés es muy curioso porque ha habido un estudio que dice, bueno, he dicho antes que la risa relaja el dolor, ¿no? Lo disminuye. Entonces, en los bebés, como son tan débiles, su risa es más contagiosa. Por eso se ríen esas carcajadas, pues para generar más endorfinas y que el cuerpo y dopamina y adrenalina. Eso, y serotonina, ¿no? Que son hormonas para reducir mejor, que para facilitan contrarrestar, sí, más saludable. Muy bien, porque la risoterapia, me acuerdo que en un programa estuvimos hablando de él como medio de trabajar las dificultades sexuales en la pareja. Cuando hicimos el seguimiento de las dos parejas, uno de ellos, recordemos que ella tenía problemas sexuales con su pareja porque estaba en el periodo de menopausia. Entonces no quería mantener relaciones sexuales con su pareja porque le dolía. Yo vi que entre ellos dos había ese punto de conexión porque los dos, bueno, sobre todo él era muy humorístico, ¿no? Siempre andaba con bromas y ella, pues, oye, le respondía y le surgía afecto. Entonces les propuse que para llegar a esa conexión y para que a ella se le despertara ese líbido, ¿vale? Y al segregar endorfinas, pues ya sabemos que... Claro, y potenciaste esta característica en el caso de él, ¿no? Claro, le dije eso, que hicieran ejercicios de risoterapia, que se hicieran gracias, que se miraran en el espejo y se hicieran burla, lavándose los dientes, ¿no? No sé, claro. Con tu pareja es muy íntimo eso de empezar a lavarte los dientes y pensar, y te ríes. Claro, y además aparte en los tabúes que tenían con También. ciertos temas y con ciertas áreas de su sexualidad, claro. Y pudieron enfrentarlas de otra manera. Es que cuando hay un tema difícil, si le pones un poco de humor, es más fresco. Claro, y luego está el vacío, mejor. el humor como forma de enfrentar el vacío existencial que podemos ver por ejemplo, en Woody Allen, ¿no? En sus películas, en sus frases, ¿no? Que él siempre tiene un toque de humor para, pues eso, quién soy yo, dónde voy, de dónde vengo, qué hago aquí, pues me lo tomo con humor. Exactamente. Ante la falta de respuestas, le pongo un humor y ya está. Muy bien. Pues nada, no sé si hay alguna cosa que nos quede importante. No, básicamente eso, que la risa pues es bastante saludable, ¿vale? Que debemos por lo menos hacer el esfuerzo de reírnos todos los días y de hacer ejercicios para reírnos, porque mueves muchos músculos que normalmente no se mueven y creo que llevar una vida con una sonrisa y con humor es mejor que llevarla triste. Por supuesto. Pues muchas gracias, Lorena. Nada, a ti. Esperamos que haya servido a Jesús, la persona que nos escribía, y a muchos otros telespectadores que tengan una duda parecida. Y nosotros nos vamos a despedir ya, lo vamos a hacer con una obra del pintor Alfredo Serrano, en la que ha tratado de reflejar el tema de la semana, y nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Terapia. Nosotros tengamos una relación totalmente objetiva con la persona que vamos a evaluar, en este caso con su cliente, para realizar lo mejor posible ese informe, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que nos metemos. Te llama, sí, inicialmente, ¿no? Te llama el abogado o la abogada haciéndote una muy amplia introducción, ¿no? del caso, de lo que ocurre, de lo que pasa, del enfrentamiento entre las partes. Y claro, en este caso uno tiene que estar muy
muy consciente de que va a ver a ese cliente por primera vez y tiene que hacer una valoración de la situación, ¿no? Actual, sin dejarse influir porque claro, en este caso ellos buscan, ¿no?, un objetivo, tienen un objetivo dentro del procedimiento que es totalmente diferente al nuestro. Por lo menos así tenemos que... Claro, dos objetivos totalmente legítimos, pero en diferentes... También pensar que muchas veces el cliente, ya un poco con la experiencia, intentas dejar fuera eso, pero muchas veces logra conseguir el envenenamiento de su abogado para que se le traslade de una manera o de otra lo que ha dicho, ¿no?, la presentación. Pues te voy a mandar a un cliente cuyos hijos... Una persona acude a vosotros a comentaros un caso de estos, ¿qué es lo que hacéis? Claro, perdona una cosa que ha dicho muy importante. Empezamos a notar cómo, por ejemplo, los menores no se quieren ir. Tengo que decir también que opera de la misma forma inversa, es decir, el síndrome de alienación parental es padre, pero puede ser también de la madre. Es decir, que notamos como, por ejemplo, los menores no se quieren ir con el que le toca, el custodio en este caso, que puede ser el padre o la madre, pero no se quieren ir de la casa cuando ya han estado con él 2 días. Es curioso. Entonces ahí empezamos a notar lo que le puede pasar a Juan, que efectivamente las hijas no se quieran ir con él, o que le diga a la madre que no se quieren ir con él, pero luego el domingo por la noche seguro no se quieren ir de casa de usted, ¿no? Bueno, tampoco es mi propósito. Lógicamente yo quiero disfrutar de mis hijas igual que cualquier padre. Claro. Entonces, claro, cuando te presenta este caso de que voy a recoger a mis hijas y de repente te dicen cualquier cosa como... que me ha dicho mamá que no corras en el coche, que vas muy loco, sí. Absurdeces, ¿no? Pero bueno... nosotros, además, fíjese lo que dije Juan, que Vanessa me dará la razón. Nosotros efectivamente en este caso separamos mucho lo que nos dice el cliente, porque realmente la pericia que hace el psicólogo, en este caso el informe, es determinante para saber si eso que nos está contando el cliente es cierto. Quiero que digas o quiero que me pruebes que tienen un trastorno de, por ejemplo, en este caso un síndrome de alienación parental, en cuanto a que mi cliente me está diciendo que están todo el rato diciéndole cosas de él, que la madre le habla mal, etcétera. No, sería un caso. Y efectivamente sí que les damos la llanda, como se suele decir, pero nos frenan bastante porque al final, fíjate que es cierto que la emisión de ese dictamen que podemos aportar como prueba de parte tiene que ser lo más, en este caso, objetiva posible de su parte. Muy bien, Javier, has mencionado el síndrome de alienación parental, que de él hemos hablado antes un poquito, y yo creo que es interesantísimo. Juan, ¿tú crees que en tu situación puede estar ocurriendo algo de este tipo? Hombre, yo creo que puede ser. Y conociendo a la madre y conociendo a mis hijas, tiene toda la pinta, porque, claro, es vivir el día a día con tus hijas, te dan un poquito de rechazo, o sea, rechazo hacia mí, claro. ¿Notas ahí un cambio? Claro, un cambio un poco brusco. Estás con ellas y dicen papá esto, papá lo otro, mamá dice esto, mamá dice lo otro. Cambio en la actitud. Ya no están a lo mejor tan alegres, tan contentas, están un poquito reacias hacia mí cuando estoy con ellas, o un poquito alerta. Parece que como si la madre le hubiera dicho cualquier cosa sobre mí. Javier y Vanessa, cuando un paciente os... A la profesionalidad o a la experiencia del letrado, cuál es la elección de ese psicólogo, de su interés. Y nosotros tenemos, pues ciertamente, los psicólogos con los que vamos trabajando, gabinetes de psicología, para hacer estas pruebas o estos informes previos que determinarían un poco, en este caso, por ejemplo, por hablar de lo que es tan recurrente ahora, la ley de custodia compartida, la ley 5/11, pues funcionamos con una serie de psicólogos a los que nos gusta darle los máximos hechos objetivos, sin meternos en el trabajo de los psicólogos. Vanessa sabrá perfectamente de qué hablo, porque nosotros solo somos la parte que va a defender y no queremos involucrar ni contaminar, como se suele decir, ¿no?, en procedimiento más bien jurídico, contaminar el trabajo de estos profesionales en la referencia, en este caso concreto, a estos menores que son objeto de la pericia de los psicólogos. Entonces, en ese caso nosotros procuramos de una manera muy profesional poner en contacto al cliente, los menores en este caso, porque podemos hablar de este caso, podemos hablar de otros, ¿no?, de incapacidades o temas de accidentes con graves perjuicios, por ejemplo, psicológicos, que alguien ha sufrido y que queremos evaluarlos precisamente para una posible responsabilidad civil. Pero intentamos, en cualquier caso, y por contestarte la pregunta, no meternos en su trabajo, que bastante difícil es. ¿Tú estás de acuerdo, Vanessa, en que es importante mantener esta objetividad? Sí, sin lugar a dudas. Es importante que... ¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! ¡Mira la página de Bancaja Habitat!
Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Junia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Y después de esta pausa seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos hablándoles de psicología forense, y seguimos aquí con Vanessa Linde, psicóloga forense. Buenas noches otra vez. Hola, otra vez, Jorge. Con Juan, que acaba de contarnos su caso. Buenas noches. Y ahora quiero presentarles a Javier Beltrán. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Javier es abogado y nos va a poder ofrecer pues ese otro enfoque, esa arista que nos faltaba para comprender esta situación perfectamente. Javier, desde tu punto de vista, ¿cómo se trabaja en colaboración el abogado y el psicólogo forense? Pues tenemos que tener en cuenta que la presentación final de ese informe en un procedimiento judicial que determina que el abogado siempre, evidentemente, según la parte que represente, está ciertamente involucrado, debe de provocar que nosotros tengamos una cierta separación. Lo cierto es que el cliente, cuando contrata el servicio del abogado, puede ser que conozca o no conozca a un psicólogo, pero lo cierto es que remite bastante a la